Es una alegría poder alabar al Señor en un domingo tan hermoso como ese, poder reconocer que el Señor, el que hizo todas las maravillas que nosotros vemos allá afuera, el sol, el mar y todo lo demás, es muy digno de oración. Y es por eso que estamos aquí en esta mañana. Y por eso quiero invitar a todos ustedes a que tengan sus Biblias abiertas ahí en el libro del Éxodo, el capítulo 20. Estamos retomando la serie de los 10 mandamientos. No la serie que pasa en la tele, ¿no? Esa es la teleserie, esa es otra serie. Una serie de mensajes sobre los 10 mandamientos, que ya se empezó hace algunos meses y nosotros vamos avanzando ahí en el mandamiento número 7. Tenga su Biblia abierta por unos instantes. Nosotros aquí en la primera iglesia presbiteriana en Viña del Mar, nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, puedo decir lema, puedo decir ese objetivo que se ve en las pantallas como amar, crecer, servir. Ustedes han visto en las murallas también hay afiches, y a lo mejor muchos de ustedes, sobre todo a los que nos visitan y a los que están hace poco, se puede haber preguntado por qué significa eso. Nosotros somos una iglesia que cree en el Evangelio de Jesucristo, una iglesia presbiteriana, una iglesia reformada, pero dentro de nuestra propiedad personal, nuestra característica y nuestros objetivos locales, creemos que el desafío nuestro es de aprender a amar. Necesitamos aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Y como iglesia nosotros hacemos eso cuando nos reunimos en culto al Señor. Cuando nosotros nos reunimos aquí el domingo en la mañana en el culto, o cuando nos reunimos en conexión, estamos como iglesia buscando aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando conocemos su palabra, cuando estudiamos su palabra y cuando le adoramos a Él, cuando cantamos a Él, cuando buscamos su presencia, y también aprendemos a amar al otro cuando juntamente con otras personas compartimos el Evangelio e invitamos a que otras personas conozcan el amor del Señor. Ese es amar, eso es lo que significa el amar. El crecer significa que cuando nos reunimos en los grupos de vida, cuando nos reunimos en la escuela dominical, estamos buscando profundizar nuestra fe, para que no seamos como niños que son inducidos de un lado a otro, pero para que tengamos una fe verdadera, una fe profunda, para que sepamos realmente lo que creemos. Para eso tenemos estas instancias de los grupos de vida y de la escuela dominical, que por la época del año obviamente está en un periodo de vacaciones, pero vamos a regresar y vamos a retomar con todo. Y por fin tenemos la decisión de servir al Señor, porque aquel que aprendió a amar al Señor, aquel que creció en el conocimiento de su palabra, inevitablemente se sentirá motivado y deseará profundamente servir al Señor. Servir a través de los ministerios locales que nosotros tenemos, servir a través de la participación en las actividades en otros momentos, servir a través de bendecir a otros, ayudar a otras personas, servir a través de responder al llamado del Señor como siervos que son ordenados a determinados ministerios, sean como diáconos, sean como presbíteros, sean como pastores, sea como líderes de departamentos, sea como personas que están involucradas en hacer con que otras personas crezcan en el Señor, personas que están realmente involucradas en ver el reino del Señor creciendo. Entonces es eso que nuestra iglesia hace. Y con eso en mente es que quería invitar a ustedes a que pensáramos en ese texto que tenemos delante de nosotros, que es un texto que ya hemos leído ahí en los 10 mandamientos, y hoy día nos vamos a concentrar en el versículo 14. Y el versículo 14 dice, un versículo bastante corto, tiene 3 palabras nomás, y dice: no cometerás adulterio. Pero pese a la brevedad del versículo, la profundidad de lo que dice es muy grande. Y antes de volver a retomar el estudio del texto, es importante que nosotros tengamos en mente que el texto que nosotros hemos leído, el texto a lo cual estudiaremos, ese texto es parte de lo que nosotros llamamos de la ley moral, la ley
del Señor a nosotros, que nos fue dada y que la resumimos ahí como 10 mandamientos y la dividimos básicamente en 2 tablas, un grupo de 4 mandamientos que está más o menos o sobre todo relacionado a nuestra adoración hacia Dios, a lo que hacemos nosotros hacia Dios, y los 6 otros mandamientos norteando nuestras relaciones unos con otros. Pero antes de estudiar ese texto, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, porque para hablar de los temas que vamos a hablar en este mensaje y en los mensajes siguientes, nosotros necesitamos desaprender algunas cosas. Una de las cosas que nosotros necesitamos desaprender, y que me imagino que ya fue enseñando en los mandamientos anteriores, es entender qué es lo que significa el texto que estamos leyendo. ¿Para qué el Señor nos ha dado una ley moral? Básicamente podemos seguir el consejo de Juan Calvino y entender que la ley moral tiene 3 propósitos principales, además de varios otros. Pero lo primero es que la ley moral de Dios, estos mandamientos, los 10 mandamientos, revela a los hombres, a nosotros, nuestra impotencia, nuestro pecado y nuestra arrogancia. Nuestra impotencia en el sentido de que uno lee la ley y usted puede ser bien honesto y decir, chuta, yo no he achuntado en nada. Y si uno estudia más profundamente lo que realmente significa y no solamente lo que parece, uno va a decir, estaba peor de lo que yo imaginaba. Yo pensaba que no achuntaba mucho, pero ahora sí que no achunto nada. Está mal. Y muestra cómo nosotros somos incapaces de agradar a Dios. Si para agradar a Dios tengo que cumplir con eso, no hay caso. No existe la menor posibilidad de que yo pueda, con mis propias fuerzas, agradar a Dios. Pero también nos muestra en dónde estamos fallando. Porque una cosa es decir, bueno, yo no soy perfecto o yo tengo pecados, así de una forma general. Lo otro es decir, mi problema es ese. Mi pecado es específicamente en esta área, en este punto. Porque mientras más específico, más nos incomoda, más nos perturba, más incómodo nos es trabajar ese tema. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene un problema más profundo con uno de esos mandamientos, pensemos así. Y no tan profundo con todos los demás. Al estudiar el problema, el pecado que más te afecta, eso te va a poner en una situación mucho más incómoda. Porque puede llegar a producir una sensación de incómodo tan profundo con uno mismo, que muchas personas se cierran para no seguir escuchando el reproche a lo que están haciendo y cómo están viviendo. Ese es un problema. Por lo tanto, la ley moral también nos muestra un poco de nuestra arrogancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces leemos superficialmente y decimos, bueno, estoy más o menos bien, no estoy tan mal. Yo creo que, no, si no soy, yo conozco una persona que es peor, que ella sí lo hace todo eso. Pero yo no, yo estoy bien. Y mientras más estudiamos el texto, nos damos cuenta de que ese pensamiento es un pensamiento bastante arrogante. Mientras más nos profundizamos, nos damos cuenta de que no hay ningún aspecto de la ley en la cual podemos decir, no, en eso estoy bien, en eso no he hecho nada malo. Y va a mostrar cuán arrogantes somos al pensar que pudiéramos creer en algún momento que había estado bien. Por lo tanto, esa ley nos sirve como un espejo. Y la gran verdad, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que muchas veces cuando nos miramos al espejo, honestamente, nos decepcionamos. Una cosa es lo que quieres ver, pero otra cosa es lo que ves. Cuando ves ahí los kilos de más, cuando ves ahí las cañas, cuando ves ahí que el pelo se va cayendo, cuando ves ahí que los años se van notando en la cara, no quisiera ver eso.
Nosotros no queríamos ver eso. Pero cuando honestamente miramos y decimos, pucha que estoy gordo, estoy viejo. O cuando uno es más honesto, pucha que soy feo. El espejo, tal cual como la balanza nos muestra una realidad indigesta, una realidad dolorosa. Y eso es lo que hace la ley. Pero la ley no está simplemente para dejarnos en profunda desesperación, porque el segundo propósito de la ley también sirve como que para, de cierta manera, frenar el avance del pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado lo que Él quiere y nos ha enseñado cuán bueno es Él y cuánto nos ama. Pero hay mucha gente en el mundo, incluso muchos cristianos, que no le dan tanto peso al amor del Señor y a las promesas de salvación que el Señor ofrece. Entonces el Señor presenta las maldiciones de la desobediencia. Y si nosotros nos fijamos aquí en el texto, nuestra sociedad, por lo menos en parte de los mandamientos, también condena mucho de lo que vemos. Puede que no exista una ley que prohíba, por ejemplo, el adulterio, pero sí hay una ley que prohíbe el asesinato. Y hay un concepto popular de que adulterar o cometer adulterio está mal. Y es interesante que en el castellano la palabra adulterar no significa lo mismo que adulterio. Adulterar tiene más que ver con lo que vemos hoy día en la televisión y por ahí con el tema de la colusión. Esa es una adulteración de los parámetros. Es un engaño. Cometer adulterio obviamente está relacionado al rompimiento de los lazos matrimoniales, básicamente. Pero son conceptos hermanos, conceptos cercanos. Y aunque la sociedad no prohíba o la ley no esté en el sentido de que es prohibido a un hombre o a una mujer cometer adulterio, socialmente se conoce eso como algo reprochable. Se conoce como algo que está mal. Incluso si yo no estoy equivocado, no soy experto en ese sentido, pero según las leyes, en el proceso de divorcio, la parte que cometió el adulterio, eso le juega en contra en varios sentidos. Entonces, eso es algo que la sociedad, no estamos hablando de una sociedad cristiana solamente, estamos hablando del concepto popular, entiende que está mal. Es decir, la ley del Señor de cierta manera ha frenado el avance del pecado en el sentido de que si no fuera por eso, los parámetros sociales en el mundo serían aún más ilimitados. Y eso lo hace para beneficiar a tanto la comunidad de los creyentes que viven en el mundo, como también para preservar a los no creyentes de su propia destrucción. ¿Han pensado en eso? De que Dios controla la extensión del pecado en el mundo para que el mundo no se autodestruya. Porque si el pecado hubiera sido completamente liberado en la mente, en las culturas humanas, ya no existiría sociedad en el mundo. Por lo tanto, eso es uno de los propósitos de la ley, pero el propósito más importante es que la ley moral, tal como la vemos aquí, revela la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el principal propósito de la ley moral, y esa ley moral nos exhorta a la obediencia. Más que nada es algo que nos impulsiona a estar alertas, nos impulsiona a estar atentos a lo que Dios quiere. Por esta ley nosotros conocemos el carácter de Dios. Por eso que cuando decimos que el momento del culto es el momento donde aprendemos a amar a Dios, debemos entender que para amar a Dios yo debo conocerle a Él. Y yo conozco a Dios cuando conozco su carácter, cuando conozco sus intenciones, cuando conozco su manera de ser, cuando conozco su forma de trabajar.
Obviamente que no podemos conocer toda la inmensidad del ser de Dios, pero conocemos lo que de Dios se nos ha revelado. Y lo que de Dios se nos ha revelado está en su ley. Ese es el carácter de Dios. Entonces, más que cosas que no podemos hacer, los mandamientos nos enseñan quién es Dios y cómo puedo aprender a conocerle a Él y cómo puedo aprender a amar a Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia de caer en el lugar común de decir que Dios es amor y yo le amo y tú le amas, y sabemos que eso es toda una mentira. El hecho de un conocimiento superficial no me hace amar a Dios. Es por eso que teniendo un conocimiento superficial es tan fácil alejarse del Señor y nos sentimos tan poco efectivamente atraídos hacia Él, al punto de sentir que nuestra espiritualidad es bastante inestable. En un momento en que estamos en el culto y cantamos una canción, la canción hermosa, la música, el sonido, los instrumentos, y uno se pone a llorar y le cae una lágrima. Pues ya como amo a Dios. Pero al final te toca esperar una hora, 40, 50 minutos, un amigo que pase en el sol, todo sudado, junto con el hambre, el cansancio, y le llaman para decir que mañana el trabajo va a ser peor y qué sé yo. Y ahí se fue el amor. El Señor ya se fue, ya la pasión por el Señor ya no existe. Pueden ver cómo un conocimiento superficial del Señor, de ese Dios paz y amor, de ese Dios que dicen por ahí, nos sirve para transformar nuestro corazón. Necesitamos conocer a Dios de verdad. Y la verdad es que cuando nos metemos al estudio de los mandamientos del Señor, de verdad y de cabeza, podemos descubrir un Dios que nunca habíamos conocido. Pero para eso necesitamos despirnos de los conceptos populares que nosotros hemos inventado sobre Dios y que nosotros hemos inventado sobre la vida. El tema de hoy es no cometerás adulterio. Y es un tema muy difícil de trabajar porque obviamente ese tema, ese mandamiento va a trabajar en un área de la vida humana que está relacionada a la sexualidad, que está relacionada a las relaciones familiares, a las relaciones matrimoniales, y que está relacionada sobre todo a la mente y al corazón y a las pasiones y a la carnalidad humana. Y en ese tópico nosotros ya nos hemos armado de un montón de opiniones y somos llenos de certezas en esos tópicos. Y es muy interesante cómo vemos en la comunidad de los cristianos gente que cree y sirve al Señor y que ama al Señor y que busca en su palabra, pero cuando se trata de relaciones, como que sigue otro libro. Cuando se trata de sexualidad, sigue otras reglas. Hace su propia regla, la regla de conveniencia. Y la triste realidad es que cuando miramos a la palabra no nos va a mostrar o no nos va a enseñar lo que nosotros quisiéramos que mostrara sobre ese tópico. Quisiéramos que fuera más blanda, quisiéramos que fuera más maleable. Pero cuando leemos el texto vemos que la ley del Señor nos presenta algo duro y es más complicado. Porque cuando nos metemos a estudiar eso, nos metemos a entrar en un ambiente, un área de nuestra vida donde muchos hemos fracasado. Un área de nuestra vida donde muchos están sensibles. Sean los solteros, los casados, los que ya fueron casados, los que están enfrentando problemas en el matrimonio, los que, qué sé yo. Es un área muy sensible y un área donde nosotros tenemos mucha dificultad de permitir que Dios trabaje. Existen dos áreas en nuestra vida que son las áreas más difíciles de entregar al Señor. Una es la plata. Porque parece que mucha gente por la plata vive por otro libro, por otra ley. Y la otra es la sexualidad, la vida sentimental y la vida matrimonial. Por lo tanto, necesitamos, en primer lugar, para abordar ese tema, despirnos del concepto popular
de amor, del concepto popular de sexo, del concepto popular de relaciones, del concepto popular de matrimonio, del concepto popular de divorcio, del concepto popular de todo lo que involucra las emociones, las pasiones y la carnalidad. Primero, porque en el concepto popular los pecados de la sexualidad son los peores pecados del mundo. Y C.S. Lewis nos ayuda a entender eso mostrando que la sexualidad, los pecados de la sexualidad o de la carne, como la lujuria o también como la glutonaría o la borrachera, o sea, los pecados que son esos pecados impulsivos de producir placer carnal, no son los peores pecados. Según C.S. Lewis, el pecado que es más pecado que los demás, el pecado que es el centro de toda la pecaminosidad, el pecado que convirtió el diablo en diablo, es el pecado del orgullo. Pero para trabajar el tema de la sexualidad tenemos que trabajar el tema del orgullo. Porque muchos, por entender que la sexualidad es algo que los expone, y por entender que los padrones que uno ha adoptado para regir su vida, en el cual uno se sentía cómodo, en el cual uno se sentía justificado ante Dios, cuando uno percibe que esos padrones ya no sirven y que está mal y que está en pecado, por el orgullo no puede admitir el pecado en el área sexual. Entonces el gran problema de los pecados carnales o de los pecados sexuales está en el orgullo. De no poder asumir públicamente o no poder asumir a sí mismo que si yo estoy en pecado, que si yo estoy haciendo mal, que si yo estoy procediendo mal. Porque uno puede asumir públicamente que es orgulloso, pero uno nunca puede asumir públicamente que es un adúltero. Porque es una vergüenza muy grande. Y por temer la vergüenza, el orgullo, entonces se pone ahí y dice no. ¿Ven cómo es complicado? ¿Cómo es difícil trabajar ese tema? Por eso tenemos que tener bastante atención a lo que dice la palabra. El texto es muy corto, pero nosotros sabemos que, como hemos visto en los otros mandamientos, la ley del Señor es positiva. Lo que la ley del Señor nos dice de una forma objetiva. ¿Qué es lo que el texto enseña? Enseña básicamente, uno, que Dios es puro y ama la pureza y la castidad. Castidad no en el sentido popular como nosotros consideramos el Señor como el ser que es antisexo, como que si el sexo es la maldad humana. No es eso. El Señor inventó el sexo y la sexualidad. Fue así como Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer, y dijo que era muy bueno. Entonces, Dios dijo eso también hacia la sexualidad. El problema no es el sexo. El problema es que el pecado se metió en medio de nuestros corazones y nosotros hemos deturpado el sexo. Lo que pensamos sobre eso está deteriorado por el pecado que habita en nosotros. Lo primero que tenemos que entender en ese texto es que Dios es puro y Dios ama. El deseo de Dios es que tengamos relaciones puras entre nosotros, de que el matrimonio sea puro. Ahí más ratito vamos a hablar qué es lo que significa el concepto de pureza. Dios nos enseña en ese texto que nosotros debemos alejarnos de todo tipo de impureza sexual y lujuria, que obviamente no se relaciona únicamente con el hecho en sí, pero todo lo que implica el pensamiento lujurioso, el hablar, el compartir palabras aunque sean de broma o de cualquier naturaleza que incentiven a ese tipo de pensamiento y sensación lujuriosa. Al vestir, que instiga y provoca, tanto para el hombre como para la mujer. En el caso quizás del despir más que el vestir, pero en ese sentido, Dios va prohibiendo en ese texto todo tipo de comportamiento humano. Si en el pensamiento, las acciones, las palabras, las intenciones, en el vestir, en el compartir, que estimulen la lujuria. Uno puede pensar que el adulterio simplemente es cuando un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con una persona del otro
afuera del matrimonio. Y hoy día tenemos que incluso expandir el concepto. A veces no solamente es una persona del sexo opuesto, a veces es una persona incluso del mismo sexo, fuera del matrimonio. Y pensamos que simplemente es eso. Y muchos se excusan, pero no pasó nada. No hemos hecho nada. Solo hemos conversado. Y ahí muestra el Señor que el concepto del pecado no está en la ejecución final, sino que también está en el desear, en el querer, en el buscar, en el considerar la posibilidad. Porque para Dios, que es espíritu, pensamientos son acciones. Para Dios, que es espíritu, pensamientos son acciones. Luego entonces el texto nos enseña eso. Y también condena todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea antes o durante el matrimonio, pero con una persona externa al matrimonio. También la lujuria en pensamientos, intenciones, en hechos y palabras. Y más que nada también incluye la deshonestidad. Porque el concepto de adulterio, como les comentaba al inicio, está muy relacionado al concepto de adulterar. Cuando uno adultera la fecha de vencimiento, cuando uno adultera los datos ahí en los impuestos internos para que le venga una restitución mejor, o cuando uno adultera una nota para que le convenga. Es decir, hay un concepto de deshonestidad. Y todo el concepto de deshonestidad está incluida en la idea del adulterio. Incluso el Señor utiliza el cometer adulterio con la apostasía. Cuando el Señor va a condenar el pecado de Israel, Él utiliza esa figura. Él dice que Israel era como una mujer que se puso en el camino y que abría sus piernas a cualquier hombre que pasaba. Pero era peor que una prostituta, porque las prostitutas cobraban por ello. Y esa era la esposa del Señor. Esa era la figura dramática que el Señor utiliza. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que cuando hay una relación, un pecado de naturaleza sexual, él no es solamente sexual. Hay estudios y estudios que relacionan la sexualidad con la espiritualidad. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso enseguida, pero dos cosas que podemos aprender para concentrarnos en ese texto. La primera, y usted puede dar vuelta ahí el boletín y donde dice apuntes, usted puede anotar. La primera cosa que debemos tener en mente en ese versículo, solo a nivel de introducción, es que Dios es puro y desea que tengamos relaciones puras en todas áreas de nuestras vidas. Dios es puro. Pero el concepto de pureza es un concepto difícil de trabajar. Porque cuando trabajamos el concepto de pureza en el área de las emociones, es como decir que algo es fome, que algo es aburrido. Cuando Dios es puro y quiere que nuestras relaciones sean puras, uno dice, ay, qué fome. No lo dice, pero piensa, y sabemos que sí. Porque a nosotros nos gusta lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que nos llena de ánimo. Y uno se queda soñando con la persona y se queda imaginando el pololo, la polola ahí que está lejos, y uno se ilusiona y hace planes y le escribe y pasa todo el rato ahí en el WhatsApp o en el teléfono. Yo fui de la época que no tenía teléfono, no tenía WhatsApp, entonces era teléfono. Mi papá se gastó un montón de plata con llamadas y todo eso. Y uno se ilusiona, uno se apasiona, porque las emociones producen eso. Pero cuando uno introduce el concepto de pureza, es como si echara agua al fuego. Porque el concepto de pureza, el concepto popular de castidad, es como tú no puedes hacer nada. Las puedes mirar nomás. Y ahí con mirar nomás, y no puedes mirar mucho. Al ojito nomás. Es casi como una castración. Es casi como que si fuera impedido uno de disfrutar de la belleza de las emociones. Pero imagino yo que el concepto de pureza en la mente de Dios no funciona así. El concepto de pureza, cuando nosotros asociamos a otros elementos,
adquiere un otro aspecto. Imaginen ustedes el vino más puro que uno pudiera probar. Mientras yo preparaba, yo imaginaba el café más puro que uno pudiera probar. Y yo me recordaba de una vez que estuve en un evento y había unas personas preparando un café y lo hacían con todo el detalle y lleno de cuestiones, lo medían, lo pesaban y se tardaron 40 minutos en hacer un cafecito así. Y cuando salió, el vaso era transparente y uno veía que no estaba así como espeso, estaba clarito, no estaba fuerte el café. Yo dije, ya, tanto tiempo voy a probar un café así. Pero cuando lo tomé, el mejor café de mi vida. El mejor café de mi vida. Es decir, mientras más puro el proceso, mejor el placer. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las piedras preciosas, al oro. Mientras más puro el oro, más valioso. Ese es el concepto de pureza cuando pensamos en Dios. El concepto de pureza que va a producir un placer absurdo, un placer absoluto, un placer invaluable. Y es cuando el Señor nos diseña el diseño de un matrimonio puro, de una relación pura entre un hombre y una mujer. Él diseña algo perfecto. Y la pureza y la perfección son hermanas. Y Él nos va a diseñar eso, va a mostrar, mira lo perfecto, mira lo hermoso, mira lo invaluable. Pero nosotros seguimos buscando lo cochino. Porque el pecado en la naturaleza humana introdujo un concepto en la sexualidad de que mientras más cochino, mejor. Pero el Señor viene a librarnos de eso. Seguimos deseando comer la comida que comen los cerdos. Y el Señor tiene una mesa en su casa. Y seguimos imaginando con que tenga eso está bien. Porque eso es lo mejor que me puede pasar en ese momento. Y no imaginamos el poder de Dios que puede librarnos de esa situación y mostrar qué es lo que sería lo mejor que te pueda pasar en cualquier situación. Es lo que Él tiene a ofrecer. Por lo tanto, para que podamos entender el concepto de no cometerás adulterio, debo entender que el Dios que dice eso, dice porque Él es puro. Y porque Él quiere tener relaciones puras. Y quiere que nosotros tengamos relaciones puras. Quiere que el matrimonio sea inmaculado. Porque el concepto original de pureza tiene que ver con el hecho de no tener mezclas. Y eso es importante. El Señor quiere que nuestras relaciones sean sanas. Y es por no seguir a la orientación del Señor que nosotros sufrimos todo lo que hemos sufrido. ¿Cuántos de nosotros no han pasado por luchas en el matrimonio, luchas en sus relaciones, luchas emocionales y frustraciones y decepciones? Pero la raíz de todo eso está en no buscar el padrón puro de Dios. Por no entender que Dios es puro y que la pureza de Dios no es algo que le va a echar agua al fuego, sino que va a calentar el fuego de tal manera que será perfecto, que será hermoso, que será lo más maravilloso que me pudiera haber pasado. Por eso el Señor no es el enemigo del sexo, todo lo contrario. Nosotros somos. Cuando nosotros echamos el sexo verdadero por el sexo falso. Cuando nos permitimos ser enseñados por la cultura popular, la cultura pornográfica en la que vivimos. Estimulados por esa cultura. Estimulados por el pensamiento que no proviene de las Escrituras, no proviene de un Dios que busca la santidad, sino que un concepto de sexo que es opuesto a la voluntad del Señor. Tenemos que entender eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que rescatar y redimir la sexualidad de las influencias de nuestra cultura. Vivimos una cultura de lujuria que compite con la cultura de la pureza que el Señor nos enseña.
Y la cultura de la lujuria, a veces pensamos en casos extremos, pero se presenta de forma muy sutil. Y va penetrando nuestras convicciones. De manera tal que determinados eventos ya no nos consideramos tan pecaminosos. Y por la repetición de los casos hemos asimilado y comenzamos a pensar que, bueno, pero por lo menos no hizo tal cosa. Está mal, pero no está tan mal porque hay cosas peores hoy día. Nosotros nos ablandamos. Y somos blandos con muchas cosas. Porque hemos generado una cultura de relación, una cultura que define qué es lo que es el matrimonio, qué es lo que es la sexualidad y qué es lo que es la lujuria de una forma bastante más suave de lo que la ley verdaderamente presenta. Y nos permitimos eso. Por eso tenemos que redimir nuestra sexualidad. Tenemos que comenzar a entender que es importantísimo enseñar a la juventud, a los niños y a los jóvenes cómo mantener relaciones sanas y santas. Y mostrarles a ellos que eso no significa mantener relaciones aburridas, desprovidas de pasión, desprovidas de emoción, desprovidas de valor. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos, más que restaurar a los matrimonios que están destrozados, necesitamos también enseñar a las futuras generaciones a que tengan matrimonios sólidos. Para que no vengan a repetir la historia. La historia nosotros sabemos que se repite con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Tenemos que dar vuelta a la página para no seguir repitiendo la misma historia. Del fracaso de las familias que se va repitiendo de una generación a otra. Yo me acuerdo que para el matrimonio de mi primo, en la predicación le comentaba, mi primo viene de una familia profundamente disfuncional. Y les comentaba, la historia de ustedes no tiene por qué ser la historia de sus padres. No es porque su crianza fue así, o su familia fue de tal manera, que ustedes tienen que seguir así. Para romper con ese ciclo, yo tengo que tener la claridad de ponerme a los pies del Señor y decir, Señor, lo que yo creo sobre el sexo está mal. Lo que yo creo sobre el matrimonio está mal. Las páginas que yo visito, las cosas que yo veo, las cosas que yo hablo, las cosas que yo pienso, que yo me permito pensar, ver, sentir, actuar, querer, desear, eso está mal. Y yo tengo que romper con este ciclo. Y ojo, no hay nadie que esté inmune a eso. Uno puede pensar, no, que ya estoy muy viejo para eso. No es así. Y uno sabe que no es así. Soy muy joven para eso. Peor. Eso es parte de nuestra naturaleza, de lo que somos. Somos seres sexuales y eso no se pierde con el tiempo. Y más encima, a los que son más experientes o más experimentados, ellos serían los que deben servir de ejemplo para los más jóvenes. Entonces el tema nunca termina para nadie. No es un tema que uno puede decir, no, eso es para los matrimonios nomás, yo soy soltero, soy viuda y eso no se aplica a mí. Se aplica a todos. Se aplica a todos. Por lo tanto, yo debo volverme a los pies de la cruz y decir, Señor, el concepto que yo tengo de pureza, pues que esté comprometido por lo que he visto y lo que me ha enseñado la sociedad, consciente e inconscientemente. Por lo tanto, ayúdame a romper con este ciclo, a romper con este pensamiento. Porque nosotros vivimos en una sociedad en que la masculinidad se ha idiotizado. Yo estaba pensando, ayer no sabía si esa palabra existía, pero si no existía, existe ahora. La masculinidad se ha idiotizado. Bueno, no es de hoy, pero hoy día se ve eso de una manera muy, muy fuerte. En el sentido de que el hombre es un instrumento de manipulación por las fuerzas sexuales. Esa teleserie que se dio hace poco de hombres en la casa de los 30, 40 años que dejaban sus familias para vivir como solteros, para vivir como galanes, como si fueran jóvenes nuevamente. Ese es un retrato de nuestra sociedad. Fíjense que lo que se ve en la tele
más que la inducción a un pensamiento, es un retrato. Y la gente le gusta porque la gente se identifica con ello. Las cosas que nosotros vemos en la tele, uno piensa, no, que la tele nos está enseñando cosas malas. No, la sociedad es así. Lo que vemos ahí es un reflejo de la sociedad. El hombre como un ser idiotizado, que después de viejo quiere ser joven nuevamente. Cambiar una de 40 por dos de 20. Y el concepto que va de la mano con ese es el concepto de la mujer objeto, donde la mujer solo se siente segura de sí misma cuando se siente hermosa. Por detrás de ese concepto de la hermosura que va a cautivar y va a influenciar y va a mostrar el poder de la mujer por sobre el hombre, ese concepto es lo que la transforma en un objeto. Porque cuando el hombre ve a la mujer solamente como una mujer hermosa, la ve como un objeto y no como un ser. Yo veía ayer un video de una empresa de productos de belleza en Brasil que hizo una campaña donde separaron 3 parejas que estaban por divorciarse. Y entrevistaron a los 2 lados por separado. Y la propuesta era para que se creyera en el poder de la belleza. ¿Qué es lo que hicieron? Grabaron a las mujeres, lo que decían ellos, lo que decían los hombres, y al momento del encuentro de los dos, ya estaban separados, pero se iban a encontrar para firmar el divorcio. Esa empresa hizo todo un remake en la mujer. Le hizo el pelo, le pintó, le cambió la ropa, qué sé yo, para que ella entrara al salón así como deslumbrante. Y ellos grababan la cara de los hombres así como, así. Y ellas al final decían, no, que yo ahora sí me siento segura y qué sé yo. Obviamente porque habían pasado por un montón de malos ratos, de humillaciones, qué sé yo. Pero al final lo que lograron es que el marido en ese entonces se idiotizara y viera a su mujer, pero como una otra mujer, como un objeto. Más que despertar el valor intrínseco de la mujer, la transformó en un objeto. Ese es el concepto de cultura en el cual estamos. Cuando la palabra dice que debemos vestirnos como modestia, que debemos buscar más bien ser respetados, no por cómo nos vestimos o por cómo nos parecemos, sino por lo que realmente somos, por nuestro carácter, encontramos que eso es muy fome. Lo más interesante es estar bien presentado. Vemos el video con música de fondo y todo eso y decimos, ya, qué bonito. No es eso lo que la palabra nos enseña. Debemos romper con ese concepto. Los hombres deben aprender a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres deben aprender a respetarse a sí mismas como la iglesia debe entender que su valor no está en su belleza, sino que su valor está en Cristo. Tú eres valiosa no porque eres bella. Tú eres valiosa porque Cristo te da valor. Ese es el concepto bíblico. Pero mi marido no me valora, mi familia no me valora. El Señor te valora. Y el Señor te da un valor para que tú te sientas amada y aceptada por Él. De igual manera los maridos deben entender que el concepto bíblico de la hombridad, el concepto bíblico de lo que es ser un hombre, es aquel que respeta los pactos que asume. Es aquel que respeta los pactos que asume y que no va a cambiar de mente años después, porque las cosas cambiaron, el mundo cambió, la persona cambió. Y debemos entender que nosotros vez tras vez decepcionamos al Señor, pero Él no cambia su pacto hacia nosotros. Entonces, si nosotros debemos buscar un padrón de lo que es ser hombre, debemos mirar a Jesús.
Porque Él no dudó al momento de salvarnos, porque nosotros estamos demasiadamente desnorteados. Porque de hecho éramos muy malos. Él cumplió su deber hasta el final. Eso es el amor verdadero. La Biblia dice que Él nos amó y nos amó hasta el final. Por lo tanto, debemos abrazar ese mandamiento, buscando, por un lado, entender y buscar amar y servir a un Dios puro, pero también redimir nuestra sexualidad de las influencias populares, de las influencias que nos permite la cultura en la que vivimos. Y más encima, debemos enseñar eso a nuestros hijos. Porque si usted no habla de sexo, matrimonio y relaciones con su hijo, el colegio va a hablar. Y las personas que les van a enseñar esas cosas no creen en el Evangelio. Y van a enseñar un padrón de masculinidad y de feminilidad que el Señor reprueba. Y no permita que sus hijos vivan el mismo siglo que usted está viviendo ahora. Amén.